Oli, hoy vamos a hablar de la muerte con una orientadora muy chiva, se llama Natalia Rodríguez. Eh, Voy a agregarla en este momento. A Buena, a Alan, vamos a estar uniendo bastantes. Yo sí, vamos a hablar un poco como de... Hola. Oli, estaba explicando de qué vamos a hablar, perdón, mientras Ok, entrabas. súper bien. Estaba explicando como que queremos hablarlo desde un punto de vista cotidiano. Ujú. Digamos, Nati es muy profesional en esto, entonces, si quieren entrar al perfil Morir para Nacer, que yo puse en mi historia, pueden Sí, leer un poco como de la muerte. Es un poco más profesional de lo que queremos abordarlo hoy, podría decirse, ¿verdad? Que hoy queremos manejarlo como compas. exacto, exacto. Como si en tantos términos o tantas cosas que tal vez de pronto no entendemos y que tal vez en serio no nos interesa entender cuando pasamos por un momento de estos. Ay, Un saludo a ya Alan que déjenme dice que sos buscar. Nancy Dobles. No, Un saludo a Feliciano, no sé quién es Feliciano. Un saludo a yo Pizza. sí, hola Feli. Ajá. Dice Jupón que llegó Nancy Dobles después del especial a toda, correcto, la trajimos directamente. Eh, Ojalá. Bueno, primero que todo, ¿cómo estás hoy? Contame cómo te ha ido con el calor. De Yo hoy cuál estoy calor. muriendo, yo estoy Yo muriendo de calor tengo, aquí. yo tengo demasiado frío, vea, o sea, en serio, tengo y todas las manos congeladas, tengo demasiado frío. Vieras que recibí retroalimentación de Macís cuando le conté que iba a hacer este live, que dijo que mucho manudo este programa, entonces que ahí vamos a tener que cambiar y vamos a tener que buscar una orientadora que hable de la muerte, pero morada, para Ok, la próxima. ok, ok, perfecto. Pero vieras que yo estoy muriendo de calor, honestamente, sí estoy, Pero yo tengo mucho frío, yo tengo mucho frío, pero, mucho manudo, pero al menos caemos bien, yo no soy una manuda empachosa. no, digamos, yo sé que soy un segundo lugar eterno. Un saludo a Dani. Hola Dani, gracias por vernos. Bueno, creo que para empezar, Ajá, con la carnita, diría por aquí en Costa Rica. Creo que es muy importante entender, primero que todo, voy a hacerle caso a Javier que voy a sentar. ¿qué se siente, Carlos? Que más Sí, sea más profesional, por favor. sí, sí, su señoría, sí, su señoría. Eh, ¿Cómo crees vos, como orientadora, que se maneja la muerte a nivel costarricense? ¿Cómo crees que es la muerte en el sentido, como un poquito antes, refirámonos un poquito antes de la muerte, en caso de que sea por edad, digamos, Ujú, de edad de adulto mayor, un ejemplo, que es como ujú. parte del ciclo de naturaleza. ¿Cómo crees que es vos, el antes, el durante y el después en la familia costarricense? Ok, bueno, yo lo pensaba, lo decía en un live que hice muy desexitoso porque además yo nunca había hecho un live, entonces no se guardó. Y pensaba que también, obviamente, esto tiene que ver mucho con nuestras costumbres y nuestras raíces, ¿verdad? Específicamente Costa Rica eh, tiene costumbres en nuestros ritos funerarios que a mi parecer son demasiado trágicos. Es decir, uno va a un funeral y todo es así como demasiado triste, es demasiado tabú, dependiendo de cómo haya muerto inclusive la persona, ¿verdad? Es decir, hay muertes que están vetadas en nuestra sociedad, en general a nivel mundial, pero pienso más que en Costa Rica, por ejemplo, un suicidio está Ujú, vetadísimo, como decir, ay no, es que se mató, ¿verdad? O sea, ujú. entonces, en realidad los ritos funerarios, obviamente podría pensar que depende de cada familia, ¿verdad? Pero los ritos funerarios aquí en Costa Rica, a mi parecer, son lo peor, es decir, trágicos, una visión espantosa de la muerte, una visión que Ujú. tal vez desde pequeños es lo que nos hace sentir que está distante, cuando en realidad está a la par de nosotros todo el tiempo, desde que nacemos, estamos propensos a, es decir, es Ok. inevitable, es ineludible, ¿verdad? Entonces, Estamos comparando, hablando ahí, estamos ajá, hablando ahí del antes y el durante, ¿verdad? Ahí estamos hablando como claro, de las semanas antes, por ejemplo, poniendo un caso de una persona con una enfermedad terminal. No, no ajá, bueno, pongamos cáncer, hay muchas enfermedades terminales. claro, en una enfermedad Eh, terminal es importante que sea, bueno, tal vez yo no quiero entrar como en tecnicismos, pero es que creo que también es ujú. importante que uno los conozca, ¿no? Ya cuando hay una enfermedad terminal, la que sea, independientemente de la que sea, dice da un duelo anticipado.
¿verdad? Tal Ok. vez no sabemos qué es el duelo anticipado. Bueno, es como la palabra lo dice, antes de que la persona fallezca. ¿Por qué? Porque se dan una serie de pérdidas a nivel familiar y a nivel Mm, personal y que muchas veces no estamos tan al tanto también de las necesidades de la persona que está en etapa terminal y eso es mm, egoísmo, o sea, eso es muy sí, egoísta pensar en que una persona que está muriendo, aunque todos nos estamos muriendo todos los días, porque mm, así es, no pensamos en las necesidades, ¿verdad? Entonces es también diferente a cuando existe, por ejemplo, una muerte repentina. En un duelo anticipado existe como ese chance de hacerse a la idea de qué va mm, a pasar, ¿verdad? Y tal vez el después no va a ser tan trágico como si hubiera sucedido una muerte sorpresiva, ok. ¿verdad? Entonces creo que también va a depender mucho del tipo de muerte, pero sin duda alguna los ritos funerarios aquí en Costa Rica para mí eh, están además marcados por la religión totalmente. Es que digamos, hay que si alguna vez de verdad tienen la oportunidad de pasar un día de muertos en México o de solo investigar, es que de verdad no tiene Mm, absolutamente ni una pizca de mezcla la religión con el proceso. En cambio, en Costa Rica siento que es demasiado, un proceso sumamente religioso, además, ok, también, ¿verdad? Como vengo con una antes duda. vi un comentario de Ajá. alguien que puso a Chelo, una vela es realmente necesaria o es pura cultura. Yo creo que eso es pura creencia, es la Mm, creencia, siento que es pura creencia, es decir, a ver, el rito funerario es para la gente que se queda aquí, el muerto ya se murió. O ujú, sea, en mi opinión personal, a mí me gusta pensar que yo voy a poder ver mi rito funerario. Ese es mi imaginario, mi construcción personal de mi muerte. A mí me sí, gusta pensar que cuando yo de me hecho quería muera voy a ver. interrumpirte un segundo porque vieras que tenemos una pregunta anónima, pero es para vos y que es muy chiva. Creo, ¿cómo crees que se maneja en la vida más allá la muerte a nivel nacional? Y te están preguntando directamente si vos crees en la vida después de la muerte. Creo, ese Ok, tema podemos manejarlo un poquito más light porque yo creo que vamos a hablar un poco después con aquel tema que traemos para después de esto. Pero, sí, ¿qué pensás no, vos de súper. eso? Yo en realidad, yo sí creo en la reencarnación. Yo creo en la reencarnación en cuanto a, me voy a explicar como en esta respuesta. Creo en la reencarnación en cuanto reencarnación de habilidades y de características. Es decir, y había leído hace mucho tiempo y había visto un documental inclusive de cuál es la explicación, por ejemplo, de que un chiquito de 5 años ya sepa tocar un instrumento increíblemente bien. O sea, cómo tiene esa capacidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hablaban de que si la reencarnación existe, que si alguien que ya Ujú, murió, que estudió toda su vida música, reencarna en otra persona por medio de su habilidad. De pronto, no sé, ujú. esto ya es como algo más profundo, ¿verdad? Pero Sí, y- y va a depender mucho de la perspectiva, ¿verdad? Y creo que volviendo a lo de la religión, aquí se maneja a nivel, creo que mundial, casi la mayoría de las personas católicas y demás manejan la percepción de que el cielo existe. ujú, ¿Verdad? De que cuando nos morimos vamos al cielo o vamos al infierno, dependiendo de cómo hayamos actuado en nuestra vida y demás. Y yo creo que también esta construcción de lo que nosotros creemos que pasa más allá va a depender de nuestra, nuestras creencias, nuestra familia también, o de la investigación que nosotros queramos hacer a lo largo de nuestra vida con respecto a eso. Entonces hay gente que cree que no pasa nada y sí, está bien. Hay gente que cree que sí, que se va a ir al cielo, hay gente que cree que va a reencarnar. O sea, es muy relativo, ¿verdad? claro. Ya va a depender de las creencias que cada quien tenga. Vieras que Maroto puso un comentario muy chiva. Vieras que quería preguntar a la gente que nos está viendo si han tenido experiencias relacionadas a la muerte, que lo expliquen como una manera coloquial, cómo la han manejado en sus familias y sus entornos. Entonces, por ejemplo, si se les ha muerto algún abuelo, abuela, padre, madre, hermano, sería chiva como que pudieran compartirnos un poco la experiencia. Dice Maroto que me parece que la visión fatalista viene de ese miedo que le meten a uno con el tema de la religión, donde te venden la idea de que si te fuiste malo vas a sufrir y te va a costar morir mientras agonizas. Ok, también hay que dejar algo muy claro, la muerte es un tema
que se trata desde el principio de los tiempos en escrituras desde Egipto, Grecia, en Roma, uno puede observar esto, Exacto. incluso en la creencia cristiana perdón, desde que llegan a Roma los cristianos, uno puede observar la influencia de la muerte en la arquitectura y en la estructura mundial, por decirlo así. Ujú, ujú. ¿Esta reencarnación de habilidades aplica para todos o solo con gente con dones? Pregunta F. Badis, que se me olvidó cómo se llamaba. Sí, Perdón, lo que cada quien crea, ¿no? Esa es mi creencia personal, podrían investigar más al respecto, ¿verdad? Sí, es relativo, no sé si será, no existe científicamente, pues, pero, ¿verdad? un saludo a Glenda, ahí que nos acaba de saludar, y a Luis Fer y a Rojas. Un familiar casi ni familiar se le murió el papá y él no quiso ir a verlo a la vela. Y yo le pregunté que si no le pesaba mucho y me dijo que no, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? Me preguntó. Aquí hay un detalle, como dijo Nati. Digamos, yo aquí voy a decir, yo, Mae, se muere, por ejemplo, a mí se me murió mi abuelo y mi mejor amiga en cuestión de 3 meses. En el Ujú, año 2017, finales, y en febrero del 2018 murió mi mejor amiga. ujú. Y, por ejemplo, yo voy a mencionar mi caso personal. Yo llegué al funeral de mi abuelo y yo tuve que, como soy uno de los nietos eh, tuve que alzar el ataúd y todo porque éramos pocos nietos hombres y honestamente mi abuelo era muy grande y era un ataúd muy pesado. Entonces, por ejemplo, yo tuve que formar parte del rito, pero se manejó como un poco más a lo tradicional porque era en una zona rural, era en Turrialba, la vela. Ujú. En cambio, cuando se murió mi mejor amiga, tuvimos que manejarlo en San José. Y yo creo que incluso no hay que ir no hay que salir ni siquiera de San José para notar las diferencias que hay en las tradiciones solo en Costa Rica. Y si queremos ir más lejos, como vos dijiste, podemos ir a México, podemos ir a Colombia, podemos ir a Brasil, podemos ir a las selvas del Amazonas a ver cómo manejan el tema de la muerte, podemos ir con las tribus nativas en Estados Unidos y son maneras muy distintas de manejar un tema en solo un continente. Ujú. Entonces, lo que me lleva al siguiente tema. ¿Qué pasa cuando una muerte es... Bueno, primero que todo quiero preguntar a la gente, ¿qué definen ustedes como una muerte inesperada? Porque lo único que tenemos fijo es la muerte. Claro. Entonces, si a mí me llegan y me dicen, mira, Nati se murió, yo debería llegar y decir, hey, se murió. Ajá, Ok, no, wow, sí, estaba de tan fijo. joven, ¿cómo se murió? Ajá. Entonces, mira, pero si hay algo fijo, en el momento que yo te conocí a vos, el día que te hablé por primera vez, es que te ibas Obvio. a morir y Ujú, viceversa. ujú. Entonces, ¿por qué hay muertes inesperadas en nuestra cultura? Vos decís, Mae, por qué rayos se murió tal persona? ¿Por qué Sí, tal? ¿Por qué sí. existe eso aquí? Vos como orientadora, ¿qué pensás? Primero Explicarlo a, quiero, a la tica. sí, primero quiero como contestarle a Chelo, porque además también F. Badis, que por favor díganos su nombre, porque no sé quién es. Ahora, Este, hay un detalle que está pasando mucho. Hay 3 personas que me han escrito en WhatsApp. Si reviso WhatsApp, no te puedo sale like. contestarlo. Ajá, Pregúntenlo anónimamente. Aquí hay una sección de preguntas. Si ustedes no quieren preguntar algo, que salga sus nombres, hay una sección en el cuadrito abajo de exacto, preguntas. Y, exacto, por ejemplo, ya tuvimos una pregunta anónima. Y exacto. sepan que toda pregunta que yo vea ahí, me comprometo a que ni Nati va a saber quién fue, ni nada, por aquello. Entonces, si tienen preguntas anónimas, tírenlas también, porque ya llevo como 4 mensajes en WhatsApp de eso. Perdón Sí, por interrumpir. para responderle a Chelo y a ella, realmente es que depende mucho también, no podemos ser tan, yo no quiero decir que Chelo fue inapropiado el preguntar eso, porque no es, hay que verlo con naturalidad. Simplemente hay que respetar lo que cada persona quiera hacer en ese determinado momento. Es decir, no se le puede ni obligar a que vaya a ver al muerto o a la muerta al ataúd, ni Ujú. que no lo vaya a ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son decisiones que la persona toma en el momento. A ver, hay personas que se pueden sentir mal, es decir, no, me reprocho que no lo fui a ver, y verdad, y bla, bla, bla. O hay gente que perfectamente se siente muy bien con cómo estaba. Lo que mencionó una persona antes es porque prefieren recordarlos de esa manera. Bueno, también, es decir, También, eso yo lo he visto por mucho. ejemplo, una opinión personal, digamos, si mi mamá llegó, tuvo un accidente, quedó, o sea, horrible, espantosa, hecha, ¿verdad? Yo que voy a querer, Natalia, que voy a querer verla en el ataúd irreconocible,
o sea, no quisiera, digamos, yo en lo Y es personal. que, Hay es gente que que sería no una le mierda para importa. vos, sería un trauma. Y esto ya Exactamente, lo hablo yo como exactamente, psicólogo, porque para psicólogo, exactamente. digamos, como psicólogo, si vos llegas y ves la cara de tu mamá toda desfigurada, digamos, imagínate, voy a poner un ejemplo real. En la ruta 32, yo una vez vi un accidente en vivo donde yo vi el brazo y parte del esternón, pero el esternón del tronco desprenderse del Claro. cuerpo. Lo vi. Entonces yo llegué y yo todos los días yo tengo esa imagen, por ejemplo. Es un trauma que yo tengo. Entonces yo llego y yo digo, ahora imagínate vos con tu mamá, con tu No, hermano, con mi mejor hermana, con amigo, tu con mi hijo. mejor Con- amiga, Entonces es un exactamente. tema, por ejemplo, entonces aquí dicen que una muerte prematura es algo antes de que sean viejos. Entonces lo que me lleva a la siguiente pregunta para la gente. ¿Qué es viejo? Lo que me lleva a la siguiente respuesta, A mí, es decir, porque desde el momento que nacemos estamos envejeciendo todos los días, ajá. ¿ok? Entonces yo creo que también a ver, yo me voy más por la rama, esto ya es un tecnicismo, yo lo sé, yo me voy por la rama de la tanatología pedagógica, que significa enseñar desde preescolar que todos nos vamos a morir, es decir, porque cuando nosotros, a ver, recordemos cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros veíamos a nuestros papás y nosotros, o sea, es que jamás, ni siquiera, nunca por aquí nos pasaba que se pudieran morir, que se hicieran viejos, jamás, o sea, y yo creo que existe Ujú, como una etapa de nuestras vidas en que nuestros papás están congelados en el tiempo, o sea, no envejecieron, tal vez hasta ahorita, ujú, hasta esta edad, nosotros ya nos damos cuenta de que están envejeciendo, porque ya tenemos como ujú, ese concepto aquí, ¿verdad? ujú. Entonces creo que el concepto de muerte sorpresiva yo lo tendría más para se murió en un accidente de tránsito. O sea, me despedí de esa persona en la mañana y le pegaron un balazo caminando para la casa. Para mí eso es una Nati, muerte sorpresiva. Ajá. perdona que te interrumpa. La muerte sorpresiva per se, ¿existe alguna definición en la orientación, así como tal vez definirla en 30 segundos si existe, de lo que es una muerte sorpresiva? ¿O no existe como una definición per se de lo que es Repentina, eso? muerte repentina, sería muerte repentina esto que estoy hablando, digamos, o sea, no me lo esperaba en el sentido de que fue un suceso así, se suicidó, lo vi hoy en la mañana y se suicidó en la noche Ok. y me llegó el mensaje de que Mm, X persona se mm, mató o de que tuvo un accidente de tránsito, que chocó, que lo asaltaron y lo mm, mataron. Eso sería una muerte mm, repentina. ¿Por qué? Porque cuando, volviendo a lo que estábamos hablando antes, es decir, si yo ya tengo en mi mente mi chip de que desde el momento en que alguien nace está propenso a morir, entonces yo no debería mm, decir, ay, pobrecito, tenía 5 años, mm, tanto que le faltaba mm, por vivir. Bueno, es que una persona que tiene 90 puede vivir hasta los 120 años y también le faltan 30 años por vivir, mm, o 10 años más, ¿verdad? Entonces creo que también eso es mm, como esta desestructuración que tenemos que hacer con respecto al tema de la mm, muerte. ¿Por qué? Porque mm. aunque ahorita se hable con un poco más de naturalidad, sigue siendo un tema difícil de digerir para muchas personas y me atrevería a Especialmente decir, aquí en Costa Rica, porque digamos, yo llego y te digo, mira exacto, Nati, mira, es exacto. que, ¿qué harías vos si te dicen que se va a morir tus tatas pasado mañana? O sea, uno se hace Obviamente, mierda, o uno se sea, hace mierda. exactamente, total, Ok, total. O sea, entonces, yo, bueno, tengo dos preguntas anónimas. Están hablando del duelo en mascotas, que es un tema ajá. muy chiva, que Ay, no que yo lo, tengo que no una lo consideré. publicación, yo tengo una Y vi otro, publicación, otro, otro duelo, tanto en fracasos de vida, tanto laborales, sí, amorosos, sí, personales. Ok, sí, entonces, aquí yo voy a meter un poquito la cuchara con los conocimientos de psicología. Recuerden que están las etapas del duelo. sí, O sea, y uno va vamos a manejarlo de tica. Yo no voy a hablar como psicólogo hoy, man, y voy a regañarte ok, a vos si hablas como orientadora. ok, Parte de un duelo es comer mierda. sí, claro, total. Comer mierda para mí no es opcional. O sea, No, es algo fijo y es va a algo comer que mierda. tarde o temprano va a pasar. Así yo lo quiera retrasar 10 años después voy a Mm, comer mm, mierda. ¿Por qué? mm, Porque aquí es algo que a mí me parece interesantísimo. Es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, pongo este ejemplo porque yo lo he escuchado y es como muy cotidiano, ¿verdad? Siempre escucharlo. Es como, ay, es que se me murió mi esposo, mi hijo, se me murió mi hijo y la verdad es que entonces yo me voy a pasar de casa porque yo no quiero vivir en esa casa en donde yo voy y veo el cuarto todos los días. mm,
Yo respeto la decisión, múdese de casa si usted quiere. Los teóricos y la vida misma dicen, el duelo a usted le acompaña así usted se vaya a la China. Es decir, el duelo Wow. va a seguir con usted. El dolor, los recuerdos, la tristeza, el enojo, la ira, todo va a seguir con usted. Entonces, al final de cuentas, la persona va a descubrir que mudarse de casa no era la opción que estaba para sanar en sí. Bueno, habrá personas que le funcione. También hay que tener en Sí. cuenta eso. Ahora, El voy duelo a es poner un diferente. ejemplo. Voy a ponerte un ejemplo real de que yo viví cuando yo estaba en Amazon. Ujú. Un amigo Sí. tenía una aparta él para alquilar, digamos, tenía como, por decirlo así, como una casa bien grande. Imagínate lo Ujú. que fue para él, que uno de los mejores amigos al que él le alquilaba, él entró un día al cuarto, el mae no salía, tenía 3 días ahorcado, abrió, estaba ahorcado ahí. Y el Ok. mae llegó lo primero que me dijo, estábamos tomándonos una birra, en ese momento yo tomaba. Y el mae me dijo, mae, ni picha, yo no voy a quedarme aquí, ni picha. Ujú. Se está loco, me da Claro. miedo que me salga el mae, me da miedo que me salga Bueno, también. X persona. Ujú. Entonces, primero que todo, entonces, a la persona que nos preguntó primero lo de las mascotas, recordemos que nosotros somos animales en el fondo. O sea, siempre todos somos animales, todos. Y nosotros somos mamíferos y somos del reino animal y vivimos en manadas. O sea, Ujú. igual que los lobos, igual que ciertas varas. Entonces, es normal que si un perro se muere, si un gato se muere, un perico, un erizo, uno coma mierda. Porque Bueno, uno es la manada, digamos, es tu claro, manada. claro. Además, yo quiero aquí hacer hincapié en una cosa muy importante. Es decir, el duelo está malentendido en el sentido que creemos que es solamente para una muerte de una persona. Ok, Ujú, entonces, bueno, en mi página yo hice hace unas semanas atrás una publicación sobre duelo en mascotas. ¿Por qué? Porque es un duelo invisibilizado. Cuando alguien llora por su perro o por su gato o por su pez, es como, ¿qué le pasa a ese idiota que está llorando por un perro? O sea, mucha gente pensará así. Entonces, la gente tal vez no se siente como en la libertad de expresar ese dolor o, ¿verdad? Se pueden llegar a sentir mal de decir, estoy llorando por un perro, en serio, yo, que, o sea, me explico, todas estas personas que no tienen nada que aportar positivo, más bien lo que hacen es como generar esta desconfianza y retrasar el proceso de duelo. bueno, ¿Verdad? Igual, ujú, por ejemplo, y lo digo porque lo viví en carne propia, es lo mismo cuando usted pierde un trabajo que usted amaba. O sea, yo me tuve que ir de un trabajo que yo sigo amando con todo mi corazón y yo comí mierda, yo lloré y yo decía, no puedo creer que yo ya no sí. siga trabajando Ahora, en este lugar. tengo una Y duda. es un proceso de duelo y todavía me sigue doliendo. Y han pasado ya Mm, casi 2 años de que yo me fui a ese lugar. De ahí, es que exactamente, como dice Chalo, todo depende del vínculo que se tenga con lo que se pierde. Para mí, mm. si esta cadena me la regaló mi mamá cuando yo nací y se me perdió, obviamente que para mí va a ser una Mm, pérdida que nadie va a comprender porque no sabe lo que mm, significa este mm. collar en mi vida, ¿verdad? Es lo También mismo tenemos que con la acordarnos mascota. de otra vara que nosotros como adultos somos a veces un poco mala nota. Acordémonos que existen escalas de sufrimiento. Entonces, Ujú, acordémonos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío. Por ejemplo, puede ser ujú. que a mí no me afecte tanto que se muera mi abuelo y mis abuelos y mis papás porque yo viví en una cultura, y por cultura me refiero a mi hogar, mae, en donde yo estaba preparado para el círculo de la naturaleza, el mejor estilo de la película de Disney, Rey León. Ujú. No la he Entonces, ok, visto, pero bueno, yo ujú. llego y digo, ok, mae, yo espero que mis abuelos mueran, luego siguen mis papás, luego sigo Claro, claro, yo. Por ejemplo, incluso yo he tenido la conversación con mi hermano, que es 10 años mayor que yo, que si el ciclo de la naturaleza se cumple, yo lo voy a perder a él años antes de lo que yo debería perderlo. Entonces, tal vez a mí no me afecte tanto eso, pero por ejemplo, puede ser que a mí me golpee mucho más. Por ejemplo, a mí me ha pegado un montón relaciones amorosas, por ejemplo. Y lo total. hablo, y yo creo que vos viviste una experiencia conmigo y vos sabes lo que yo a veces me pego mucho más con eso que incluso Ujú, con un duelo. ujú. Ahora, llevándolo ya a un tema más actual y adaptarlo a esto, comer mierda por un brete, comer mierda por perder un trabajo, mae, son sueños de vida que usted está Claro, perdiendo. claro, Entonces, porque, claro. el Ujú. duelo, ok, nosotros empezamos a hablar de la muerte y es que ya ustedes se nos adelantaron, muchas gracias a la gente, pero la muerte, la, hay vibras de vida y vibras de muerte según la psicología Eros y Thanatos. Entonces, Thanatos es cuando usted pierde algo y no necesariamente implica vida. Bueno,
Entonces, si ustedes pierden un brete, pierden una oportunidad, si una chica los patea, si un chico los patea, si ustedes quedan en algo y lo pierden, es duro. Entonces, ok, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Nos estaban preguntando, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero que todo, entender en la situación en la que estamos, ok, llegar y decir, el día de ayer yo tenía este trabajo, yo tenía esta novia, yo tenía esta Y ya mascota, no yo está, ya tenía no lo a tengo. mi papá y yo tengo que entender que hoy, en este momento, no está. Así que hoy Y voy que, a no va, disfrutar. y que probablemente no va a regresar. Es decir, un Ajá. trabajo eventualmente podría regresar, una pareja eventualmente podría regresar, pero por ejemplo, se murió, fin. O sea, Mm. se murió y ya no va a regresar. Es decir, ya no va a regresar. Entonces, yo creo que también, y a ver, porque a mí me parece muy gracioso, a mí a veces me hacen comentarios como es que, hey, de fijo usted no le va a doler cuando se mueran sus papás, porque para eso usted estudia, así que o sea, tendría yo que ser de piedra para que a mí no me duela cuando alguien cercano a mí con un vínculo, ¿verdad? O sea, se muera. O sea, tendría yo que ser de piedra, realmente. ¿Cuál es el sentido de visibilizar estos temas, de que la gente los vea con más naturalidad? Es de que no se vuelva algo patológico que después nos vaya a dar problemas. A eso quería llegar yo. Entonces, aquí yo creo que ya depender mucho agarrar a la persona y decirle, vea, un saludo a Rebe que se acaba de unir, a Nana Banana que no había visto, un saludo a Dani que se está riendo, a Del Jos, a año, Javi, a Francela, Mae, están como participando cuando la niña demasiado. perdió a la 30, o sea, sí, Es claramente que, todos claro, es que, los ok, tristes, porque eso sí. teníamos una ilusión que se esfumó. O sea, teníamos la emoción de que algo Oliver. positivo iba a pasar y murió. Ahora, entonces, a lo que quiero llegar es, uno como persona, a la persona que me preguntó esto anónimamente, ¿cómo se maneja el duelo? Uno tiene que llegar y decir, esto es lo ideal, claro, cada persona tiene un manejo Ok, distinto, porque ajá. es lo primero que Nati me va a corregir ahorita cuando iba a terminar. Cada persona lo tiene que manejar, pero uno tiene que llegar y decir, Mae, ya no tengo esto. ¿Qué tengo que hacer ahora en mi vida? ¿O qué he perdido o ganado ahora que no tengo esto? Porque por Sí, más feo que suene, voy a hacer un comentario que va a sonar chocante, pero hasta vos me vas a dar la razón. Hasta la muerte de los papás de uno, uno tiene algún aprendizaje o algo positivo que sacar. es necesario. O sea, Sí, y es feo decirlo, en la muerte de un perro es necesario, todo es parte necesaria de lo que llamamos el círculo de la vida. Entonces, para terminar la idea, te voy a robar 15 segundos. Es muy importante entender dónde estamos y dónde queremos ir. Entonces, persona que me mandó esto, le recomiendo acercarse a su círculo de confianza, no físicamente ahorita porque la pandemia, pero llegar a hablarles, decir, más, estoy comiendo mierda por esto cuando lo esté haciendo. Pero y cuando usted está personas feliz, que de verdad escuchen, no que sea como, ay, pero ¿por qué? Dele gracias a Dios que ya se murió, ya no está sufriendo. uh-huh. O La sea, muerte de mis perros puede oler más que las de mis papás. Es que aquí viene lo que hablamos ahorita hace unos segundos. Mae, si yo llego y digo, Mae, yo me preparé toda mi vida porque en algún momento mis papás van a morir antes que yo, es muy probable que la muerte de un perro le pegue más a uno, claro. Ahora, porque le pegue más no significa que signifique más y no tienen que sentirse mal por eso. Es, eso significa que ustedes manejan el duelo de una forma distinta. Por claro, ejemplo, hay gente que no le afecta una infidelidad, Nati. Hay gente que no le afecta, que yo tengo compas que me dicen, me dio perfecto, vuelta, pero mal le piche. Y uno dice, ma, qué perfecto. dichoso. Ma, es que cada quien lo vive distinto, exacto, Ángela. Ah, bueno, dice Carla, creo que siempre hay aprendizaje. Es algo que nunca pasa el dolor, digamos, pero hay que aprender a vivir con eso y asimilarlo y tomarlo bueno. Y eso que acaba de decir Carla, hay que aplicarlo a todo. Si a Yo Carla, creo por ejemplo, la que, llegan a despedir el día de mañana, ella tiene que aplicar eso y claro, adaptarlo a eso. y yo creo que también, ¿verdad? Unido con la pregunta de la persona anónima de qué hacer, digamos, cuando uno se enfrenta a un proceso de duelo, y yo creo que por eso yo soy tan insistente y creo que más allá, por eso también creé la página en sí, más allá de una cuestión de empatía y demás, es que yo siento que todos deberíamos en algún momento de nuestras vidas aprender un poquitito de así, o sea, por encimita, si no queremos obviamente estudiar tanatología como tal, como mi caso, pero por lo menos conocer un poquitito cuáles son estas etapas por las que la persona pasa. Y ahora, y para hablar de las etapas también, como para que ustedes puedan conocer al menos una pincelada, y como decía Chelo antes en un comentario, yo creo que en el cole, inclusive yo creo que en la escuela, cuando yo trabajaba en la escuela, a mí me tocó como orientadora
sobrellevar el proceso de pérdida de la muerte de la orientadora que yo llegué a sustituir con mis alumnos de toda la escuela, de primero a sexto grado. Pregunta, ¿cuántos años tenía la orientadora? La orientadora tenía como 33 y tenía un bebé de 2 años. Y ustedes no me van a creer, No. pero lo que más preguntaban los chiquitos era, teacher, ¿y ahora qué va a pasar con el bebé de la teacher X? O sea, se quedó sin mamá. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora quién le va a dar de comer? ¿Y ahora quién lo va a cuidar? ¿Verdad? Entonces, obviamente era esto decirles, bueno, tiene un papá que lo quiere, que lo ama, que ella se tomó muchas fotos antes de morirse para que él lo pueda, ¿verdad? Porque decían, es que tiene 2 años, no se va a acordar. O sea, ellos estaban tan preocupados por esto. Y yo creo que también cuando pasamos por un proceso de duelo, eso es una idea irracional. Yo he escuchado gente decir, es que a mí me da miedo olvidarme de la persona. A mí me da miedo Tenemos, olvidar cómo hablaba. A mí me da tenemos miedo, dos preguntas ¿verdad? anónimas. Tenemos dos preguntas anónimas y una de Dani que está muy buena. Creen que alguien Pregunta, pueda morir por un proceso de duelo. Es decir, dicen que si que mi bisabuela se murió de depresión, claro, y es que esto es a lo que voy. muy Digamos, buena pregunta. hay que entender un proceso de duelo normal, es el siguiente. Enfocándome, aquí voy a hacer sí un poquito técnica. Hay dos teorías que si ustedes de verdad las quieren apuntar y quieren investigar, yo feliz de la vida. Y de verdad yo sé que les va a servir muchísimo, o sea, son libros que de verdad hablan en un lenguaje. Este primero, bueno, inclusive vea, yo tengo, Si querés este apuntarlo estaba, en el chat y lo espineamos para que puedan apuntalo apuntarlo. vos para yo hacer la Bueno, que dale, presentación comercial. dale. Yo lo tengo fotocopiado que por cierto es que Decime el nombre en alto porque cuando voy a escribir no me sale la sí, pantalla. Porfa. estaba estudiando, este es de Elizabeth Kubler-Ross y este se llama Sobre la muerte y los moribundos. Entonces, esta es la primera teoría. Elizabeth Kubler-Ross nos dice a nosotros que existen 5 momentos, ¿verdad? O estadios por los que pasa una persona cuando se produce un proceso de duelo. Ok, estos 5 estadios pueden suceder de manera 1, 2, 3, 4, 5, de manera 3, 5, 2, de manera 5, o sea, suceden aleatoriamente en todas las personas, ¿verdad? Entonces, pasamos por 5 estadios. ¿Cuáles son? Ira o enojo, Negación. ¿verdad? Ira o enojo. La negación, como dice Carlos, ¿verdad? La negación. Está el proceso de negociación, que es donde yo negocio Ese, esto. para mí, ahí está la comida de mierda más grande. Yo como, esto, Claro, aquí voy a meter la cuchara yo como psicólogo. Mae, cuando usted llega y entiende, mae, esta mae no me dio pelota, este trabajo no me lo van a dar, este perrito se me murió, era un cachorrito y venía enfermo y se murió, lo adopté y venía enfermo. Es un tema muy hecho es mierda. decir, Para la mí esta es la parte negociación. más ruda del duelo. Sí, la negociación sucede, este libro está enfocado específicamente en entrevistas que ella hizo con pacientes terminales y con sus familiares. De ahí es de donde nace la teoría. Entonces, de ahí es donde hablamos anteriormente del duelo anticipado. Entonces, la negociación sucede, por ejemplo, si yo sé que Carlos tiene cáncer, entonces yo digo, bueno, ok, tal vez si yo le, dentro de mis creencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo sí creo en Dios en lo personal. Entonces, voy a poner este ejemplo. Yo en mi proceso de negociación, en mi etapa de negociación, yo digo, como familiar, ¿verdad? Como persona cercana, yo digo, Diosito, por favor, vea, yo no lo hago, pero yo dejo de fumar si Carlos Y claro, se cura. se salva. Y entonces, en cambio, el paciente que tiene cáncer en su proceso de negociación puede decir, Diosito, por favor, que me dé tiempo de graduarme de la U. Ya cuando yo me gradúe de la U, yo me puedo morir, pero por favor Mira, que me dé te tiempo. Ese es voy a el proceso pedir, de negociación. te voy a pedir que hables un toque rápido porque ya tenemos tres preguntas anónimas y que están demasiado buenas. Ok, Entonces, si querés terminar las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross sí, y vamos sí, con las otras dos preguntas, tres, perdón. sí. Negociación, eh, negación, ira, tristeza, que creo que es la que por la que definitivamente casi todas las personas en general pasamos, y finalmente llegamos a la aceptación. La aceptación no significa que ya yo vaya a vivir una vida feliz, significa que es que yo voy a aceptar que no puedo cambiar lo que está sucediendo y que entonces ahora tengo que adaptarme a mi nueva realidad. Si Ok, querés, entonces, ajá, me decís las siguiente, preguntas. siguiente pregunta que está para mí increíble porque yo el próximo cuatrimestre de licenciatura voy a enfocarme en eso.
Ahora, ¿cómo abordar un duelo en niños? Ay, amo, Por ejemplo, siguiendo amo. un ejemplo, por ejemplo, ok, no, si digo el ejemplo se va a saber quién es, entonces voy a tirarlo de una Bueno, manera más digamos un anónima. ejemplo Entonces, de, digamos, ¿cómo explicar cuando un chamaco ya no puede hablarle a X chamaco porque se fue del cole, se fue de la U, o, perdón, del cole, de la escuela, y, y ya no va a volver, por versus ejemplo? es que aquí estamos hablando de algo muy diferente. Es diferente que la persona se vaya y siga viva porque yo le puedo decir, bueno, mira, existe la tecnología, podemos hablar por WhatsApp, podemos hablar por Instagram, podemos hablar por Facebook. Eso es Ujú. diferente a explicar que se murió. Y a ver, es que con niños es tan, yo sé que suena muy extraño, yo perdón, pero es que yo soy así. Hablar de duelo con niños es tan maravilloso, es una cosa Mae, impresionante, divina, preciosa, hermosa. O sea, esta construcción de muerte para ellos es tan natural y es que con un ejemplo tan claro como los insectos se mueren, las plantas se mueren, pero sin embargo las plantas vuelven a crecer. Es decir, las personas se van pero todo ese amor, todos esos recuerdos se quedan con nosotros siempre. Entonces, volviendo, por ejemplo, al ejemplo de la teacher que yo tuve que decir, se murió, ya no va a regresar, ya ellos sabían que ella tenía cáncer, que en algún momento iba a suceder, sucedió. Eh, ¿Cómo lo trabajé? Por ejemplo, yo hice un cuento en donde todos somos pasajeros de un tren y hay estaciones. Yo me subo a la estación de Carlos y viajo con Carlos un rato, por ejemplo, ahorita somos compañeros de tercer grado y entonces estamos viajando en el mismo vagón. Hay otro vagón en el ujú. que yo viajo con mi familia y me acompaña siempre, pero hay una estación en donde la gente se baja y ya no se vuelve a subir Mae, en ningún dale, otro tren. yo creo que Así aquí voy pasó. a, voy a opinar una pequeña cosita que creo que complementa un poco lo que vos decís. También es muy importante que esto cuesta mucho a los adultos, no tratar a los niños como si fueran tontos, porque Total, es lo peor que nosotros los podemos adultos, me hacer. incluyo, yo he sido parte de esos que hemos cometido esos errores, un saludo a Vale. Eh, yo creo que es muy importante llegar y explicar al niño, mira, hey, es que esto va a pasar, un saludo a Fer. Estuvo en Proyecto Daniel también. ¿Qué? Eh, Fit Think, ella estuvo en Proyecto Daniel y es una ¿En crack. Ella es especialista ¿Cómo en se llama? psico-oncología, María Fernanda Sánchez. Ah, bueno, Ay, me suena. Ajá. lo que pasa con la muerte, los duelos y también los duelos no necesariamente relacionados a la muerte, es muy importante llegar y explicárselo al niño de una manera que él lo logre entender, Facilidad, claro. pero tampoco explicarlo con un lenguaje muy complejo, donde usted puede llegar y decir, el niño no va a estar, pero el amor se queda, lo que usted sintió por él. Y aquí voy a poner un ejemplo, y va a sonar un poco extraño. Por ejemplo, aquí yo estoy en el cuarto que era de mis abuelos, en ese momento. Ujú. Y una vez me dijeron, "Mae, los fantasmas, no le da miedo, tal, tal y tal". Y yo llego y yo le digo. Y a mí mis papás me llegaron y me dijeron, recuerden que sus abuelos los quisieron mucho, ustedes los amaban mucho a ellos, ustedes pueden venir a dormir a la cama de su abuelita, ella los va a querer, los va a cuidar mucho, y el amor que ustedes sintieron por ella es algo puro. Y créeme que yo nunca he sentido el más mínimo temor, que a cada rato, por ejemplo, vos, bueno, los que conocen mi casa, todo el mundo dice que asustan y que todo, y se toman fotos y todo Bueno, eso. además yo aquí te voy a interrumpir y voy a decir, Ajá. digamos, si por ejemplo a mí me dicen que es que mis papás se van a morir y cuando se mueran me van a aparecer, hoy para mí sería como lo mejor que me podría pasar, o sea, que se me Ujú. aparezca alguien que yo quiero y que extraño y que aquí hay que entrar también en un concepto psicológico en que es no completamente normal durante un proceso de duelo sufrir de alucinaciones, porque nuestra mente quiere tanto, 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 tanto ver, inclusive con los sueños, o sea, yo quiero tanto ver a la persona que se murió Uy, y entonces yo digo, otro es día que se podemos me hablar de los apareció en un sueños. sueño, se me Otro día apareció podemos en un hablar de los sueño. sueños, O por sea, favor. no fue que se me apareció en un Eh, sueño, claramente sí, pero es que todo mi inconsciente, mi subconsciente quiere tantísimo ver a esa persona y recordarla y que me diga que todo está bien para yo seguir mi vida en paz, que ahí está, entonces lo veo eh, o voy, a escucho ir, que me llaman. voy a ir con la siguiente pregunta, que está muy chiva. Esta es, esta es una pared de preguntas. Digamos, yo ya la estoy viendo como, tanto como psicólogo como compa, y vos vas a entender por qué. ¿Cómo ayudar bien a alguien que se le murió una persona cercana? Bueno, Uy, yo, qué a ver, buena bueno, yo pregunta. puse una lista en Morir para Nacer, una lista de cosas que, bueno, hay un live.
no es un live, es un Instagram TV de cosas que decir y cosas que no decir, ¿verdad? Entonces, yo en ese Instagram TV lo que digo es, y mi mayor consejo es, ok, acompañar es acompañar, o sea, no es empezar a decirle a la persona, tiene que bañarse hoy no, hoy ha pasado todo el día añeja en su casa, hoy no quiere salir de su casa, bueno, ahorita porque estamos en pandemia, pero cuando no estamos en pandemia, ¿verdad? O sea, Ujú. salga, vamos, muévase, usted tiene que superar esto rápido, o sea, si era su primo, pero a ver, usted tampoco lo veía todos los días, de por sí, ¿qué le duele? No, o sea, no, 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 o sea, hay ¿Qué tanto personas, consideras, esto te lo pregunto ya yo como Carlos Rodolfo, no como psicólogo, ¿qué tanto consideras vos que en la sociedad tica utilicemos malas palabras, no en el sentido vulgar, sino malas palabras para expresarnos en la muerte? Pues, como decir, por total, ejemplo, vos estás llorando mucho, yo te digo, esto es, igual iba a pasar y me voy. Un ejemplo, ¿qué tan frecuente es eso? ¿Qué es vos? o sea, esto que dice Jeff es súper cierto, está bien. Teóricamente, uno no puede saber qué decir y qué no decir. Claramente, como todo proceso de duelo, va a Ujú. depender del estado y de la situación de la persona. Entonces, lo que yo digo con acompañar es tener escucha activa. Si la persona me quiere contar 20,000 veces cómo se murió, yo la escucho. Yo nunca le, o sea, si yo quiero de verdad ser un buen amigo, una buena amiga, yo no le voy a decir, me tenés harta ya que estás hablando de que se Mm. te murió, como cuando uno termina con el novio. O sea, las amigas lo escuchan a uno 300 millones de veces decir, es que este maje me hizo esto y esto y esto y esto, hasta que llega un Sí, día en y el que usted no dice nada y ya lo superó. ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Hasta qué punto es sano? Porque también vos sabés Claro. que yo puedo llegar y decirte, mira, mi mamá se murió, mi papá se murió, ve, como dice Fer, nunca se debe forzar nada, todos tienen su proceso, correcto, eso es lo más importante. Si Bueno, y quieres uno seguir tiene que haciendo preguntas manejarlo, anónimas, no se puedes tiene, seguirlas haciendo por aquello. yo sí, Mae, toda la es razón. que dice Dios que la inteligencia Total, emocional y la empatía de cada claro, persona es difícil claro. manejarlo si no se tiene empatía. Ok, aquí viene un detalle y viene mi pregunta, que también yo creo que Fer podría participar en esto. ¿Hasta qué punto uno puede llegar y decirle también a la persona, más ya es suficiente como que me hables de ese duelo? Porque uno también se va arrastrado en el duelo. O sea, vos sabes Claro, muy por bien supuesto. que uno como amigo Exacto. llega a un punto en que uno llega y yo, por ejemplo, si tuviera mi novia y me llegan a hablar de que me dieron vuelta todos los días, yo llego y yo vuelvo a ver a mi Ok, novia y digo, esta madre ok. me está dando vuelta. Enfoquémoslo tal vez más como en la parte de muerte, que es lo que estamos hablando, ¿no? Un A saludo a ver, Diego. Bueno, un duelo natural, si bien es cierto que va a depender del vínculo que yo tenía con la persona que se murió, lo ujú. normal es que dure 2 años. Eso es lo Dos normal, que años. dure Eso es dos como lo que años. dice la literatura, por decirlo así, Eso es lo que lo dice la profesional. teoría, eso es lo que dice Ajá. la teoría y obviamente estarme movilizando de un estado a otro, ¿verdad? O sea, eh, por ejemplo, yo teóricamente soy más fan de las teorías, de las tareas del duelo. Es un poco más sencillo trabajarlo por tareas, entonces yo voy cumpliendo tareas, ¿verdad? ¿Cuándo es el cumplimiento total? Cuando ya yo puedo hablar de la persona sin que me ponga a llorar, cuando ya yo me puedo ver, ay, si te acordás cuando Carlos tal cosa, y entonces ya me da como, Ujú. ¿verdad? Eso es como lo natural. Ahora, ¿cómo, y es muy importante, cómo identificar a alguien que está estancado en la tristeza, ¿verdad? Porque ¿Cómo identificarlo? ¿Me lo estás preguntando? o sea, es pregunta en general, ¿no? Qué Bueno, difícil es identificar a alguien que está estancado en la ok. tristeza, porque también esa Ajá. parte podría ser la razón por la cual habla todos los días constantemente, ¿verdad? Entonces yo creo que si ya ha pasado poco más de un año y esa persona sigue llorando como la primera vez y Mm. yo no veo que esté haciendo una movilización de sus emociones y haciendo este salto, entonces, uy, pucha, ¿verdad? O sea, yo ahí ya podría decir, bueno, es que no, es que yo veo que esta persona ha pasado un año y un poquito y sigue como la primera vez, o sea, yo no la veo ya, ¿verdad? Como que ya por lo menos vaya avanzando, que, ay, sí, se le salió una lagrimita, por decir un ejemplo, Eso, ¿verdad? quiero que le das la respuesta de Fer en alto de que cuando se da cuenta uno que alguien está triste. En el La de momento, Fit Think. en el momento en que uno como cercano se percata de que el duelo está afectando muchas áreas de su vida y se evidencia un descuido de su salud en general, total, la persona está estancada.
O sea, la persona no avanza. La persona Ajá. ya perdió el interés casi que por todo. O sea, si a la persona antes disfrutaba de irse a comer un helado, le da igual, le da igual arreglarse, le da igual bañarse, le da igual ir a trabajar, va y lo hace sistemáticamente, en automático, inclusive podría ni Mm, siquiera llegar a hacerlo. y creo- Ya, Yo ¿verdad? creo, yo creo que es muy importante, sobre todo, tener muy claro, por ejemplo, la pregunta que acaba de hacer de Joss, que si todos pasan por eso, tal vez eso te lo puedo responder yo, tal vez como un poco más desde la psicología, y ahí puede aportar Fer también si quiere. Yo creo que no es como que uno diga, ok, ya, ma, estoy en la ira en este momento, sí, bueno, Sí, y no es check, así. ya lo pasé, check. O sea, hay Ajá, no. gente que pasa por la etapa de la ira, de la negación, la negociación, la aceptación y la depresión y todas las etapas. Y hay gente por ejemplo, que pasa la depresión en la primera. Hay gente que no se enoja, que nada más se deprimen y después se enojan. Y después entra la negociación, luego la aceptación y O luego ni ya. siquiera nunca se enojan, o pasaron de la tristeza y directo brincaron a la aceptación. No pasaron por ninguna Entonces, de las yo, otras etapas. para, vamos a, voy a contestar un poco más rápido yo porque tenemos un par de preguntas y quiero agarrar los últimos 10 minutos para hablar de aquella sugerencia que tenemos para la gente, si te parece. Sí. Entonces agarremos los próximos 3 4 minutos para contestarlas y luego vamos con lo que hablamos. ¿Cómo abordar, cómo contarle a un familiar que, primero que todo, abordar el duelo Ujú, y que una persona como médico, nos lo está escribiendo un doctor, como médico no pudo hacer más y se siente ujú, culpable y que si ujú. consideramos que crear un curso para manejar el duelo. Primero que Total. todo, ese es uno de los áreas de mejora más grandes que tiene la educación en medicina en Costa Rica y lo digo yo Y como también sobre ex cómo estudiante de dar medicina. malas noticias. Y también sobre cómo dar malas noticias. Hay doctores que de verdad no tienen pero ni un poquitico de empatía, así como para llegar y decir, nada más le dicen como se murió. O sea, ¿qué digamos? O sea, bueno, es típico, uno lo escucha como en las novelas y así, hicimos todo lo posible, ya sabíamos que la persona, taca, 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 sin embargo, la persona Ajá. falleció, o sea, es que, a Nunca sé. ver, la muerte sí se puede adornar, pero es que hay cosas que no, o sea, decirle que alguien se murió no se puede adornar, por más que uno trate siempre va a ser feo, por más que uno trate siempre va a haber alguien que se enoje, porque hey, como doctor usted no hizo nada más. Yo Ma, creo y que es que ahí tiene toda sería la lo, razón. claro, Ahora, hay otra hora. Uno tiene razón de putearse y de llegar y decir, total, mae, mira, total, qué mierda. Estos maes no pudieron curar a mi tata, no pudieron curar a mi mamá, no pudieron curar a total, mi hermano, total, a mi total. hijo. Entonces, para la persona que nos está preguntando eso, ¿consideramos que crear un curso de manejo de eso? Sí, es lo primero. Y de hecho yo lo dije cuando estuve en la UNIBE, no sé si han cambiado el plan de estudios o no. Cuando estuve en la UNIBE yo dije que eso era No, una vara vital ujú, y en ninguna universidad que yo sepa, no, me puede corregir no, alguien de otra, hay un curso no. de que lleguen y le digan, aunque sea un curso de un mes, cómo manejar noticias. Creo que Nadie. ni O sea, siquiera hay como capacitaciones, como que sea una capacitación que dé la caja o algo así, o sea, no hay nada. Creo que ve, ahí dice Jeff, está Jeff es estudiante de cero. medicina, por ejemplo. Jeff puede hablar muy bien de la situación. Ajá, exacto. Nunca se nos dice como estudiantes cómo manejar la situación. Nunca, simplemente nos manda a la guerra a abordar la situación. Entonces, ahora, aquí hay un detalle. Sí, Si es parte de su profesión, usted va a tener que informarse y aquí ya cae, total. por ejemplo, como estudiante de ciencias de la salud y de ciencias sociales, vos y yo tenemos que informarnos siempre de cómo está la vara. Por ejemplo, el COVID cambió la forma mía de estudiar de lo que venía. Entonces, Claro, muchas veces la falta de empatía es una consecuencia del burnout y hay que ayudar a los médicos a identificar el mismo. El burnout, exactamente, tema porque para otro día. no tienen herramientas emocionales, o sea, no se les dan las herramientas emocionales para poder abordar las situaciones. Y yo creo que aquí es algo, y que obviamente yo, perdón que haga la comparación tanto, pero es que a nosotros México nos lleva 300.000 años luz, además empezando por su concepción como de muerte como tal. Pero, por ejemplo, en los hospitales, bueno, empezando, número uno, empezando por lo primero. Yo como orientadora quise Ujú. llevar la maestría en cuidados paliativos en la Universidad Santa Paula y no me dejan porque no soy ni Santa Paula psicóloga aquí ni... Sí, 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 en aquí. Tres Ríos, creo que es. Ajá, ajá. Ajá, No la ajá. pude llevar porque no soy ni psicóloga ni trabajadora social. Entonces, Ok. no puedo estudiar cuidados paliativos. Haciendo la unión con esto de México, en México cualquier persona puede estudiar tanatología. Una ama de casa, Hasta yo, es lo que yo iba a un preguntar. doctor, Hasta yo que soy un esto chofer de o bus un puede chofer. estudiar, aunque no tenga que ver nada. ¿Por qué? Porque ellos creen y, o sea, están tan 1000 años luz adelante
que claramente todas las personas se van a morir, todas las personas vamos a tener a alguien cercano que despedir y vamos a tener que lidiar con nuestra propia muerte, que también es algo que no hemos hablado, o sea, yo estoy consciente de que me voy a morir, yo tengo ya este chip instalado de que, ¿verdad? O sea, hablar de su propia finitud es también todo complejo, ¿no? Pero entonces Mm, ellos están tan adelantados que cualquier persona puede estudiar esto, no necesariamente profesional de la ah, salud o profesional de X. Y están tan adelantados que las personas que estudian tanatología pueden ir a hacer voluntariado a los hospitales para acompañar a los familiares y para acompañar a los enfermos terminales en sus procesos. mm, mm, ¿Por qué? Porque yo no digo que un doctor no tenga que saber de esto, o sea, si quiere investigar, para mí sería aquí en Costa Rica lo más maravilloso del mundo. Sin claro. embargo, es por qué no darle también cabida a otro tipo de personas que se especializan específicamente en eso y que van a lidiar solamente con esos procesos, con los pacientes y con sus familias. O sea, para mí sería más allá, o sea, sumarle un tanatólogo a un equipo interdisciplinario que ya existe de psicología y trabajo social aquí en Costa Rica, para mí sería lo mejor que se podría hacer. Inclusive lo mejor que se podría hacer sería, como lo dije antes, empezar a estudiar tanatología, enseñar tanatología desde que estamos en el preescolar. O sea, Ahora, sería... voy a cerrar el tema de una. Para mí es muy raro hablar de mi propia muerte, la verdad es raro, y ese Fer que les recomiendo a Gaby Pérez, que es una tanatóloga increíble. Ahora, aquí viene otro tema que yo creo que nos va a faltar tiempo, pero igual es bueno tirarlo. A nivel cultural, por ejemplo, salió una serie el 20 de abril que se llama The Midnight Gospel, que yo te la recomendé a vos, y no sé si tuviste chance de ver, por ejemplo, Solo vi el el, último, solo vi el ok, último. les voy a hacer un resumen de 30 segundos de qué es The Midnight Gospel. Búsquenla en Netflix, es súper recomendada. Es básicamente el creador o el diseñador de Adventure Time llegó y le dijo a un mae de un podcast, hey, quiero hacer una serie animada de su podcast. Es lo más random del mundo. Y cuando ustedes se pregunten qué pasa, es eso. Hay un episodio donde el creador del podcast, bueno, yo no sé si vos sabías, la voz en ese programa es de Sí, la madre real. O sea, es el, sin hacer mucho spoiler, el, el host del podcast, eh, el mae llega y tiene una charla con la madre que está en una etapa muy avanzada de cáncer con metástasis. ¿por qué no Y seguimos tienen, el live? ¿Por qué no hacemos, o sea, por qué no lo continuamos? O la gente ya no quiere como, bueno, o vos ya no quieres como... podríamos continuarlo también, podría ser, también, o podríamos manejarlo otro día también, como quieran, también, como digan. Digo yo, Es que como para hay gente que se llevarla, duerme, como para llevar la hay- secuencia y bueno, poder igual darle a aún la gente. tenemos tiempo, Ok. aún tenemos tiempo por mientras. Entonces, básicamente, es muy chiva, es una conversación de un hijo con una madre sobre el ciclo de la vida, lo que hablábamos. Entonces, aquí me lleva a una pregunta y como te digo, te prohíbo contestarla como orientadora, te voy a pedir que me lo contestes como si estuvieras echándote una birra aquí Ok, conmigo y con mis compas y con Peralta y ok. con todo el mundo. ¿Qué tanto consideras que le puede pegar eso a la gente normal? Ese episodio, por ejemplo. Hay mucho, porque es que, bueno, en lo personal, también va a depender del vínculo que, del afecto que uno tenga con su mamá, ¿verdad? Es decir, si yo no tuve una mamá cercana, de pronto podría no, ¿verdad? Pegarme tanto, pero es que, por ejemplo, para mí en lo personal, yo soy muy pega con mi mamá y a mí pensar, y yo soy muy llorona, aunque yo amo todo este tema, yo soy muy llorona, entonces para mí en lo personal, pensar en que mis papás se van a morir, a mí es algo que me cuesta mucho, digamos. Yo lo acepto, o sea, yo lo acepto que todos somos, o sea, que estamos temporales en este planeta, ¿no? Pero pensar, digamos, como en cortar esto de que yo le hablo todos los días, de que yo la llamo, de que yo vivo con ella, de que, o sea, obviamente que pega a pensar, porque es entonces ya un proceso de reflexión, de, hey, Entonces, okay. Esto me lleva a una pequeña pregunta. Entonces, esta es una pregunta retórica, por aquello, para que no te sientas ofendida. uh-huh, Del hecho de ser una orientadora, o en mi caso psicólogo, por ejemplo, Fer psicólogo, uh-huh, no te debería ser más preparada para el duelo. O sea, vos sabes mi eh, respuesta, pero te lo quiero preguntar porque yo creo que es una pregunta que nadie va a tener los huevos de hacértelo, no, no, o y las tetas bien puestas, diría mi mamá. yo tengo la respuesta para eso porque desde mis años de universidad yo me lo cuestioné. O sea, ¿por qué a mí me gusta tanto esto?
no es un tema que la gente diga como, ay, qué chiva, hablemos de que Qué todos vamos a chiva hablar morir. de cuando mis tatas Claro, van a morir. Qué chiva, no, qué emoción. O sea, yo no. tengo la respuesta tal cual. La respuesta es, yo soy hija única y yo quiero ayudarme a mí misma y ayudar a mis papás. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo me muero primero? ¿Tienen ellos las herramientas emocionales para poder afrontar el proceso de pérdida de su única hija? Y tengo yo las herramientas emocionales para poder afrontar el proceso de mis papás quedando sola porque no tengo hermanos, no, o sea, sola de que mis papás se murieron, ¿no? Entonces yo creo que obviamente también todos los, y me atrevo a decirlo, todas las personas que estudiamos orientación, psicología, etcétera, es también en ayuda de nuestras propias necesidades. Estamos Muchas gracias completamente de por acuerdo. contestarlo como tiene que ser. Un Estamos, saludo claro, a Andy estamos ahí. estudiando nuestras propias necesidades, ¿verdad? Hay Ahora, gente que lo evade, hay gente que más bien como yo se mete muchísimo en la vara y quisiera ayudar a otras personas para que lo vean con la naturaleza del caso, que no significa que no vaya a doler, simplemente es asimilarlo y decir, entonces tengo vamos una a... pregunta. La come mierda es parte. O sea, hay una frase muy linda en Pinterest, nada más que yo la voy a adecuar al tema. Entonces vos me Ajá, podés decir con toda certeza, es una respuesta, es una pregunta de sí o no. ¿La come mierda es parte del duelo? sí, O sí, sea, es un sí queramos o fijo. no queramos. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Es a nivel psicológico, a nosotros nos dicen en la escuela de psicología, más la única cosa que no se puede tratar de una manera como de, mae, tiene solución a la pérdida de un hijo. Ah, sí. ¿Qué Ujú, pensás vos de...? ujú. Yo, honestamente, Yo, conozco 3 casos de personas que perdieron a los hijos, 2 por enfermedades y 1 porque ocurrió un accidente de tránsito y el único que se murió fue el chamaco. Entonces ahí es donde yo llego y yo digo, yo no quisiera llamarlo experiencia, porque si bien es cierto y quiero hacer como la diferencia que existe entre Carlos profesional y entre Natalia profesional. Y que también hay que dejarlo claro porque de pronto la gente lo confunde y sí, vacila tiralo, con uno, tiralo, ¿verdad? Es decir, la sí, es que digamos, orientación, tal vez para uno es obvio, pero la claro, gente no sé. la orientación es preventiva. Al decir que es, bueno, y que además la orientación tiene la orientación vocacional, que es una especialidad de nosotros como orientadores, pero la orientación es preventiva. Entonces eso quiere decir que yo voy a prevenir que tengan que ir donde Carlos, lo más que yo Ujú, pueda hacerlo. Sin embargo, si yo no correcto, puedo prevenir que vayan donde Carlos como psicólogo que ya va a dar terapia, entonces complementariamente podemos trabajar ciertas cosas, ¿verdad? Y correcto. nos complementamos muy bien. Y yo, Entonces, y yo llego, ahí es donde también tengo que llegar y decir, yo, por ejemplo, mira, hay cosas que no podemos negociar, como que tiene que hacer estas partes del tratamiento, y vos exacto, tenés que y Nati como exacto, orientadora, por ejemplo, digamos que estuviera en un colegio, yo llego y le digo, Nati, mira, estamos haciendo un proceso cognitivo, psicoanalítico, tal o tal o tal, exacto, y necesito que lo único que vos no puedes negociar de tu plan es esto y esto y esto. Entonces, para que sepan, es como un exacto, complemento. Y exacto, Nati también me puede llegar y decir, hey, yo he estado trabajando de esto, por favor, exacto. en palabras O coloquiales, no sígalo se caguen mi trabajando, proceso. ajá, o sígalo trabajando usted No, de esta misma bueno, manera, llevamos esta línea, tenemos, ¿verdad? Entonces, nos queda 1 minuto 50. ¿Querés seguir unos 15 minutitos más? Así, o sea, démosle y empecemos otro ok, live ok. y que Entonces la gente dice, se conecte, tenemos una pregunta anónima también. ¿ok? ¿Cómo lidiar con la situación cuando una persona le habla a uno de que se intentó suicidar y que no lo logró? Como se intentó suicidar varias veces y que no lo logró. ¿Qué se puede hacer además de escuchar? Ok, aquí, si quieren, lo usamos para el otro live. Así que Para vamos a hacerlos, cerrar aquí ok. y voy a abrirlo Y de nuevo y conecten, vos te conectas de primero, que yo te mando la ok, invitación. dale, Conéctense, chiquillos, por favor, está muy chido. ok.